un aguacero tremendo, pues yo no predije eso, ¿no? O que hubo un sol tremendo también, subió mucho la temperatura, o sea, todos esos fenómenos naturales y también todos los fenómenos sociales que se presentan, que pues hubo una manifestación, hubo mucha gente que concurrió ahí, todo está fuera de mi alcance. Y hasta los mismos pensamientos que yo pude haber generado, ¿no? Porque a lo mejor hubo duda de que, no, pues sí, yo tengo la firme determinación, pero hoy es que hace mucho solecito, ¿no? Y pues no me quiero acalorar, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos el hombre, pues, no los controla realmente. El hecho de que tenga la determinación no quiere decir que tenga en control todos esos aspectos. Entonces, ¿qué implica? Pues que nosotros estamos sujetos a leyes en esta plataforma. Imaginemos ahora, si queremos conocer más a profundidad el aspecto del concepto de la muerte, como lo llegaron a hacer nuestros sabios noas, ¿qué tendríamos que hacer? Pues prepararnos para ello. O sea, a todos nos aterra de alguna manera el concepto de la muerte, ¿no? Porque pues, hemos visto el deceso de gente cercana, familiares, amigos, etc. Y es un evento pues, que tiene un impacto en nuestra vida, ¿no? Entonces, es una fuerza al final que se manifiesta y nos vemos imposibilitados. Hay gente que definitivamente en forma emocional pues, se cae. Entonces, y que es difícil que vuelva a restablecer una vida normal. Entonces, ahí en el libro pues, nos dice que pues, estamos sujetos a leyes y que tenemos que ser conscientes de que estamos sujetos, que no tenemos una autodeterminación y que por consecuencia pues, podemos dominar sin mayor problema, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos está llevando? A un concepto muy, muy interesante, ¿no? Que lo manejamos y lo conocemos. ¿Cuál es ese concepto? Pues las dimensiones, ¿no? Porque hablamos de que la muerte es una dimensión, ¿no? O sea, ya lo dijimos al principio de nuestra charla, que había una dimensión, ¿no? Que algunos dicen, pues es la dimensión desconocida, ¿no? Bueno, para el ignorante, pues todo es desconocido, ¿no? No es necesario que hablemos de dimensiones, ¿no? Pero, bueno, nuestra sociedad, pues desconoce mucho ese aspecto, es ignorante, ¿no? de ese tema y no se preocupa por ello. Pero en el mundo náhuatl sí había una preocupación real, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que era un paso, como lo decíamos, inevitable. Entonces, partía de conceptos, de vivencias en el Tlaltípac, ¿no? O sea, sobre la Tierra, que es pues que había un mundo, un mundo en el cual había dimensiones y que esas dimensiones se entrelazan entre ellas. ¿Y cuáles? Pues, ¿qué existe? ¿Qué es lo que conocemos? La primera dimensión, una segunda dimensión, una tercera dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión? Pues podríamos decir que un punto, ¿no? Nada más es un punto, para no andar más. Segunda dimensión, pues es largo y ancho, ¿no? O sea, es en eso. Y existe todo un mundo, ¿no? Lo vemos más claro pues, en lo que es la geometría, ¿no? Trazos geométricos, ¿no? Hacemos dibujitos. Una tercera dimensión, pues somos lo que nosotros vivimos, ¿no? Que es profundidad, ¿no? Es el volumen. Entonces, vamos a pensar de esta manera. Si hay una primera dimensión, una segunda, una tercera, entonces en consecuencia no debe haber una cuarta dimensión. Entonces, es ahí donde el mundo de Anáhuac, pues a través de una lógica muy sencilla, que no implica mayores complicaciones, pues decían, bueno, si hay una tercera dimensión, hay una cuarta. Entonces, si sabemos que esta tercera dimensión, y nosotros como seres pensantes, seres que estamos en el pináculo de la evolución en esta plataforma, entonces podremos acceder a ella. Pero para acceder a ella, pues tendríamos que prepararnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se preparaban ellos para acceder a eso? El mismo libro de Preparación para la Muerte de sí mismo nos pone un ejemplo que actualmente lo vemos, lo vivimos. ¿Y cuál es? Pues se conoce como la tecnología del cinematógrafo, ¿no? O sea, cuando vamos al cine, el proyector de cine. Ahí, ¿cómo se proyectan las imágenes? Es una serie de fotografías pasadas a cierta velocidad. ¿Y qué es lo que simula? Pues movimiento, ¿no? O sea, vemos volumen, espacio, todo eso. Pero si nosotros viéramos nada más la cinta de la película, simplemente son imágenes, ¿no? Repetidas N veces. Pero ya puesta en el cinematógrafo, pues en consecuencia pues empieza a generar un movimiento. Entonces, ¿esto cómo se conocía en el mundo náhuatl? Como la ley de vibración. O sea, a través de darle un movimiento a una segunda dimensión, que es la imagen, a través de ese instrumento, pues empezaba a simular una tercera dimensión. Ahora, esa misma ley existe en
una tercera dimensión. Entonces, para acceder a una cuarta dimensión, tendríamos que aumentar nuestro estado vibratorio como seres humanos para poder acceder a esa cuarta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que habría que hacer una preparación física, mental, lo que es emocional, para poder entrar a una vibración que nos permita percibir ese nuevo plano. Entonces, por eso la importancia de que, pues, como lo mencionaba Benjamín, pues hacer un lado ciertos conceptos donde nos dicen, no, pues es que eso ya es cosa extraña, es cosa no buena, algunos dirían, pero sin embargo es parte de una ciencia. Que no conozcamos esa ciencia, pues es otra cosa, pero el mundo náhuatl, el mundo azteca, pues simplemente lo comprobó, ¿no? Lo comprobó y lo puso en práctica dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿a qué desencadenó eso? ¿A qué llevó? ¿Cuál fue su máxima representación de esos logros alcanzados por nuestro magno imperio azteca? Pues el caballero águila. Un hombre completo, ¿no? Un hombre que la historia lo marca, los cronistas lo dicen, ¿no? Proezas increíbles en la situación de guerra. Entonces, aquí, pues, Benjamín nos va a dar una breve información que viene en uno de otros de nuestros libros, de la casa editorial, que es Sagrada Historia Mexicana, recordando esas características de esos grandes hombres que llegaron a conformarse en el mundo de Anáhuac. Adelante, Benjamín. Bueno, sí, como efectivamente aquí nos lo comenta nuestro compañero Genaro, pues este tema que viene en preparación para la muerte de sí mismo, el caballero águila, un hombre completo. Bueno, para poder comprender lo que es un hombre completo, lo que se ha estado mencionando a lo largo de la charla, pues es otra forma de vida totalmente diferente a la que conocemos. Por eso a veces se nos hace un poco difícil la claridad o la serenidad que conservaron nuestros antiguos mexicanos. Voy a permitirme, como ya nos dijeron, leer otro de nuestros libros. Se los recomiendo ampliamente, Sagrada Historia Mexicana. Yo personalmente lo puedo así clasificar, el mejor libro de historia que he leído. Me fascina a mí desde siempre la historia mexicana, y desde la primera vez que lo leí ya no lo suelto. Y justamente aquí, para no leer todo el capítulo completo, nada más voy a hacer un pequeño contexto. Este fragmento que voy a leer es de la época de la invasión, o es mejor dicho, en el momento de la invasión europea, un diálogo que hay entre el príncipe Cacamac y también entre uno de los representantes de la invasión europea. Entonces, en este encuentro, o en este diálogo, en esta charla, están tratando de hacer que Cacamac de alguna forma se rinda. Lo están tratando de convencer para que él adopte la postura europea, los apoye, y de esta forma hagan una especie de alianza. Están buscando una alianza con un personaje de gran envergadura, como lo fue en esta época el príncipe Cacamac, que les pudiera ayudar en este propósito de invasión. De hecho, el príncipe Cacamac estaba preso y estaban tratando de amenazarlo o asustarlo. Entonces, justamente el europeo le menciona: salva tu vida y la de tus compañeros. Interrumpió el clérigo: ríndete a nuestra fe y condiciones. Te prometo que te perdonaremos la vida. Y le menciona con una forma muy ecuánime el príncipe Cacamac: ¿qué objeto tiene morir mañana y no morir hoy? Contestó el príncipe: ¿acaso vale la pena traicionar mis convicciones y mi sagrada patria por unos cuantos días más de vida, cuando sé que por ley mi existencia es temporal? Entonces, la forma tan tranquila en la que contesta, ¿no? O sea, yo lo que nos mencionaba el compañero, ¿cómo se llama? Genaro. Todo este conocimiento tenía un fin práctico y tenía también otra forma de vida. El hecho muy, muy práctico, que es el de los caballeros águilas, un hombre completo, nos permite tener esa rectitud. No hay ese temor, como lo dice el compañero, ¿no? Ahorita nosotros actualmente, pues, le tenemos miedo a lo que no conocemos.
o a lo que ignoramos. Por eso estamos en ese sentido o en ese concepto de que a lo mejor somos ignorantes en unos temas, no porque no sepamos leer o no estemos preparados, no, sino porque ignoramos esos conceptos. Entonces, actualmente, como lo dice también nuestro libro de preparación para la muerte de sí mismo, citando a un filósofo griego, cuando les menciona, oh atenienses, ¿por qué le temen a la muerte sin saberla? No es otra cosa que creerse sabio sin serlo. Porque le temen a la muerte con la seguridad de que es el peor de los males, pero no sabe si realmente es el peor de los males o es un beneficio. Pero se le teme con la seguridad, como si dijera, si tuviéramos la prueba de que la muerte es lo peor que va a existir para nosotros. Entonces nosotros podemos ver en este pequeño texto que he leído de Sagrada Historia Mexicana la forma en la que contesta un hombre que conoce esa dimensión. O sea, un hombre que conoce esa dimensión no tiene ese temor, ¿no? Yo creo que a lo mejor a la mayoría ahorita, cualquiera ahorita si viniera a lo mejor entrando a nuestra oficina algún ratero con una pistola en mano, algún arma de fuego, el dinero, la muerte, no, pues inmediatamente el dinero, ¿no? Ante ese temor. Pero un hombre completo como lo era un caballero águila, como se lo marca en nuestros textos, pues ya no tiene ese temor porque conoce esa dimensión, ya no es ignorante de esa dimensión a la cual él está por partir, y él sabe, él lo menciona, lo decía el compañero Genaro, nosotros estamos regidos por leyes, y él le contesta al clérigo, ¿no? ¿Y qué razón tiene yo acceder a tus peticiones si por ley sé que voy a morir? Yo voy a vivir de acuerdo a mi naturaleza, a mis convicciones, a mi forma de ser. No voy a traicionar mi vida entera por unos días más de vida, cuando sé que la ley se me va a aplicar y también me voy a ir, no es que sea eterno. Entonces, justamente este gran conocimiento o este tema muy en particular de lo que es la muerte, nos permite vivir de una forma diferente, con mayor seguridad. Esa es la grandeza de este conocimiento, es el prepararnos en esta plataforma, nos da una preparación para la vida. No solo es una preparación para la muerte, sino es para enfrentar la misma vida día a día. Es esta plataforma que nos da estos hombres completos. Este es un pequeño ejemplo que viene en Sagrada Historia Mexicana, ¿no? De cómo son esos grandes caballeros águila. El príncipe Cacamac, obviamente, él pertenecía a este núcleo de hombres preparados, de caballeros águila, donde son hombres totalmente completos, que nos permite ver esa seguridad que tienen frente a cualquier aspecto de la vida. Estaba capturado, estaba por ser justamente asesinado, y él sabía que iba a ser asesinado, y él tranquilamente toma la vida de frente, no como un acto de cobardía o de suicidio, ¿no? Él sabe que se va a enfrentar a algo y él ya está preparado para eso. Justamente por eso cuando lo quieren hacer que se rinda, por así llamarlo, o someterlo, pues él tranquilamente, pues no hay forma de someter a un hombre completo como lo era un caballero águila. Un hombre completo pues sabe que las leyes que le aplican y las leyes humanas pues simplemente no tienen cabida. En ese sentido pues voy a regresarle la palabra gracias al compañero Genaro, que me cedió la palabra pues para citar un ejemplo de esta gran preparación en torno a este tema que es de esta dimensión conocida, para que nos amplíe un poco este aspecto de lo que es o de lo que era el caballero águila, un hombre completo. Muy bien, no sé si aquí nuestros asistentes tengan algún comentario o pregunta que quieran hacer. Aquí estamos así que entre amigos y podemos decirlo, ¿no? ¿No? Entonces están muy, muy interesados, ¿no? en el tema. Qué bueno. Es importante, ¿no? Sí, es un tema bastante amplio. Pues en unos breves en breve tiempo pues no podemos abarcarlo todo, pero la intención es como que despertar ese interés, ¿no? En enfocarnos en ese concepto, penetrar al concepto que vivieron nuestros antiguos mexicanos y que les dio auge, ¿no? Auge y gloria, ¿no? Entonces aquí pues ya de lo que decía Benjamín, pues es importante de que hablaba de una palabra en particular, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? O sea, somos ignorantes, bueno, ignoramos cosas o eso, pero ahora el conocimiento vence a la muerte, ¿no?
De hecho, es uno de los temas del libro Preparación para la muerte de sí mismo, donde dice, el conocimiento vence a la muerte. ¿Por qué razón? Porque sabemos, ya estamos estableciendo de que pues nos regimos por leyes. Ujú. Hay que conocer esas leyes, ver cómo un aguacero tremendo, pues yo no predije eso, ¿no?